Hola amigos, por la gracia de Dios nos reunimos nuevamente para considerar un tema que es muy importante en nuestro diario vivir y es el tema de la oración. La oración, que es el instrumento que nos acompaña todos los días para comunicarnos con nuestro Señor y Salvador Jesús, para resolver nuestras penas, contarle nuestras cuitas y también alegrarnos con Él de todas las cosas buenas que puedan suceder. La oración es el mecanismo que tenemos para comunicarnos con Él de una manera directa, y eso es lo hermoso de la oración. La oración nos permite comunicarnos de manera directa con nuestro Creador. Y además es un honor y es una honra poder hablar con el Creador de los cielos, el Creador del universo, el Creador de la tierra, de todos sus ejércitos, que pueda escuchar nuestros pedidos y nuestras cavilaciones. Y dentro de esto, sino que es así, la oración modelo que ha llegado hasta nuestros días se llama el Padre Nuestro. Y eso va a ser el motivo de análisis de esta charla pequeña para que revisemos el contenido de esta hermosa oración que nos dejó nuestro Salvador. Pero antes de iniciar, les agradezco mucho que me acompañen en una pequeña oración. Misericordioso Dios, en esta hora tus hijos que nos reunimos a través de este medio, deseamos allegarnos a tu dulce presencia para agradecerte esta oportunidad que nos das para comprender mejor tu palabra, fortalecer nuestro espíritu y de esa manera mejorar nuestras vidas delante de tus ojos. Queremos rogarte, Señor, que como siempre estés presente en esta reunión y en todas las reuniones que se hacen en el mundo entero en tu nombre, porque te lo suplicamos y agradecemos. En el poderoso, santo y misericordioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, amén y amén. Ok. Hermanos, el Padre Nuestro está en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 9-13, que en la versión de Cipriano de Valera de 1891 reza de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hermosa oración, hermanos, completísima. La oración modelo establecida por el Señor cuando dijo en Mateo 6:1, ved pues cómo habéis de orar. Ved pues cómo habéis de orar. Entonces, hermanos, como dice en la versión de los testigos de Jehová, ustedes pues tienen que orar de esta manera, que es más comprensible, ¿verdad? Y establece las pautas impecables de lo que habría de ser y será por siempre, hasta cuando el Señor venga, por segunda vez, la oración modelo, paradigma que debe ser definitivamente imitada. Vamos a ver detenidamente su contenido. Para ello dividiremos el texto en partes que nos permitan realizar un análisis más sencillo. Comienza diciendo, Padre nuestro. Hermoso Señor, poder decir, Padre nuestro. El Señor es Padre no de unos cuantos o de un pueblo en particular o específicamente de una iglesia. Es el Padre
de todos. Muestra la universalidad paterna que, si hubiera sido entendida por personas como Darwin, no habrían estado perdiendo el tiempo buscando en formas de vida inferior el origen de la humanidad. Es un Dios para quien no existen diferencias étnicas, sociales, económicas, culturales o de cualquier índole. Delante de Dios, todos somos absolutamente iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Qué dice Deuteronomio 10:17? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Hermano, hermoso, hermoso. Todos somos iguales. No hay ciudadanos de primera, de segunda o de tercera, hermanos. Todos somos hijos de Dios. Bellísimo. Y esto condice con el origen mismo de la humanidad. Porque hay unos padres que se llaman Adán y Eva, de quienes descendemos los 8.000 millones de habitantes que estamos pululando sobre este planeta en este momento. Y todos somos hermanos. Dice más la oración, que estás en los cielos. Está en los cielos. En Hechos capítulo 7 y el verso 47 dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. El Señor sigue los acontecimientos que se desarrollan en la tierra con mirada atenta y escrutadora, particularmente la vida de todos y cada uno de nosotros. Nos tiene tan en sus ojos que declara en Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Magnífico, hermoso, bello. Así pues, cuando decimos que estás en los cielos, afirmamos que estamos bajo la mirada del Creador, como vio Esteban, quien es el primer mártir de la época post-Cristo, y dice en Hechos 7:56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí está en los cielos, mirándonos. Por eso dice que estás en los cielos. Nos está observando, nos está mirando con profundo interés. Continúa la oración y dice, santificado sea tu nombre. Veamos antes de comentar el significado de santificar. ¿Qué es santificar? Es un término que se deriva del latín sanctus, que significa santo, y facere significa hacer, y traduce en nuestras Biblias el hebreo kadash y el griego hagiaso. El significado vincula a las dos ideas dominantes del concepto de lo santo: lo que es apartado, separado o consagrado a Dios, y la transformación ética y religiosa que corresponde a quienes entran en esa relación con Él. Se les santifica reconociendo y usando adecuadamente las cosas que Él ha señalado. Dios santifica su propio nombre al cumplir ante los pueblos su propósito. Todo esto está en el diccionario ilustrado de la Biblia. En suma, se santifica su nombre cuando se cumple la ley. Podríamos parafrasear esta parte de la oración de la siguiente manera: que cumplamos tu santa ley. Esta parte de la oración nos hace recuerdo del requerimiento que Dios exigió a nuestros primeros padres en el Edén cuando les dijo que deberían de cumplir su santa ley.
esta ley. Con esta frase se cierra la primera parte de esta hermosa oración que muestra la enorme reverencia que debemos sentir al allegarnos al Creador con sus partes, que Él es nuestro Padre, Señor y Creador, que su ojo misericordioso está sobre todos nosotros y que debemos guardar su ley. Simple. Mire, qué hermoso la estructura. Continúa diciendo, venga tu reino. Luego del párrafo introductorio, la oración entra, por así decir, directamente en materia y efectúa la súplica que ha estado en el corazón de los hijos de Dios desde prácticamente el Edén. Esta súplica, que a través de los tiempos se ha ido repitiendo constantemente desde los más recónditos de los corazones de todo aquel que siente en su interior la necesidad de vivir cerca de Dios. Se encuentra prácticamente al final del libro del Apocalipsis cuando dice en Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Cuando nuestra súplica de un pronto retorno del reino de Dios a la tierra es el producto de un deseo profundo de nuestro ser, entonces es que hemos entendido con claridad la necesidad que tenemos de un Salvador y la pronta redención de nuestras vidas. Significa que sentimos profundamente el dolor que nuestros hermanos sufren en el mundo entero, como consecuencia de la brutalidad de los ataques de Azazel, y por ello ese deseo nos hace acreedores a lo que dice Malaquías capítulo 4 y el verso 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¡Qué hermoso! ¡Qué bellísimo! Malaquías 4:2. ¡Qué hermoso, hermanos! ¡Qué bello! Cuando el Señor venga a recogernos. Y continúa la oración, dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El reconocimiento de la grandeza, amor y misericordia de Dios nos debe hacer exclamar esta frase llena de fe, de seguridad y certidumbre, que la voluntad de Dios, que es universal, es siempre la mejor decisión para cada uno de nosotros. Esta seguridad deviene del conocimiento que tenemos de Dios. Pues así como Abraham sentenció en Génesis 22:14, Jehová Jireh, o Jehová se proveerá. Qué hermoso, hermanos. Nosotros podremos acotar juntamente con el sabio Salomón, como está anotado en Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y añadir lo que dice Isaías 26:4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Cómo pues habríamos de desconfiar de la voluntad del Señor si todo lo que hizo lo hizo pensando en ti? Pensando en que nosotros podamos alcanzar una felicidad plena y pura. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Hermoso, bellísimo. Todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y añade en el verso 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y si pareciera poco,
Él mismo se ofreció como víctima propiciatoria para que nosotros, pecadores, alcancemos la redención en su sacrificio. Por ello y mucho más, habremos siempre de confiar en la voluntad del Señor y juntaremos nuestras voces a la de los santos que dijeron: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Continúa la oración y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si tan solo comprendiéramos el significado de estas bellas palabras, estaríamos viviendo de la mano de Dios, permanentemente, dependiendo íntegramente de Él. Detrás de este pedido está el reconocimiento total de que Él es quien nos da las fuerzas, Él es el que nos da el trabajo, la inteligencia, la sabiduría, etcétera, para obtener el pan. En el texto, hermanos, del libro de Deuteronomio, capítulo 8, los versos del 11 al 18, dice así. Y pongamos atención. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, y no suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, llenos de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para ver a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermoso, hermanos. El libro de Deuteronomio registra estas palabras llenas de sabiduría, de amor, que caracterizan a nuestro Dios. El Señor provee todas las cosas necesarias para atender nuestras más mínimas necesidades, pero desea que tengamos exacta prelación de las cosas. Así en Mateo capítulo 6, los versos 31 al 33 dice: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así debiera ser nuestra súplica en las mañanas. Y para cerrar la noche deberíamos decir, como en el libro de Salmos 75:1, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Es hermoso considerar estas cosas, hermanos. Y continúa y dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora entramos en el campo del Espíritu. Habiendo ya satisfecho nuestra carne con el pan que el Señor nos otorga, ahora ingresamos al mundo espiritual. El Señor nos quiere con corazones limpios de maldad, de resentimientos, de odios, de envidias, de rencores, en fin, de toda cosa que signifique alejarnos de los preceptos del Salvador establecidos en su ley. El Señor no quiere solo un conocimiento teórico de su palabra,
sino una práctica militante que él mismo resumió en Lucas 23:34 de la siguiente manera: Padre, dijo él, perdónales, porque no saben lo que hacen. Qué amor más infinito el de nuestro Señor. Palabras y sentimiento que fue aplicado también por su siervo Esteban, poco tiempo después, cuando fue vilmente lapidado por sus connacionales. Lo que el Señor espera de nosotros es que podamos controlar nuestro temperamento y no que nuestro temperamento nos controle a nosotros. Quiere que tengamos un conocimiento amplio de su palabra, adosado de una práctica intensa. Veamos lo que dice el libro de Santiago, el capítulo 3 y el verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué les parece? Aquí está el secreto de la perfección. Sencillo. Controla. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Sí? La ofensa, que de tu lengua no salga ninguna ofensa. Controla tu lengua y serás perfecto. Y en el libro de Efesios dice: quítese de vosotros todo amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, los hogares a veces son centros de griteríos, hermanos, porque no hay amor, hay mucha aflicción, hay mucha pena, mucho dolor. Deberíamos leer estas partes de la Escritura que nos enseñan a controlar nuestros seres. Sí podemos hacerlo, porque el Señor nos ha dado precisamente la capacidad de hacerlo. Nos ha dado el dominio propio que nos permite controlar todas estas cosas. Aquí encontramos, hermanos, también la explicación de que habiendo sido hechos a imagen y según la semejanza de Dios, somos olvidadizos, hermanos. ¿Sí? No podríamos jamás perdonar si no somos capaces de olvidar. De manera que el olvido es un elemento muy importante en la conformación del amor. Por ello es que es necesario tener el árbol de la ciencia y del bien y del mal para que nos recuerde que debemos obedecer la palabra de Dios siempre, si es que queremos vivir. El perdón implica olvido, y este acontecimiento toma lugar dentro de un marco de amor. Así que, ¿quién es capaz de perdonar? Es también capaz de amar. Oh, gracias, Dios nuestro, que eres tardo en la ira y presto al perdón. Gracias, buen Dios, que nos llamas hijos. Ayúdanos a desarrollar esa capacidad de perdón que tenemos y en tu misericordia infinita, perdónanos para que nunca ocurra lo que dice en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Terribles palabras, hermanos. Y continúa la oración y dice: y no nos metas en tentación. O no nos expongas a la tentación, como reza en la Biblia de Dios habla hoy, la versión popular. Las tentaciones, dice Félix Torres Amat, son inevitables y útiles. Por eso no pedimos a Dios no tenerlas, sino el no consentir con ellas, el no caer. Dice Félix Torres Amat en un comentario hecho por Agustín.
en la página 988 de la Biblia, la Vulgata latina. La interpretación descuidada de esta porción de la Escritura puede conducirnos a pensar que el Señor es quien nos empuja a la tentación. Semejante interpretación está en franca contradicción con el espíritu de la palabra de Dios, así como de su contexto, que más bien nos habla de que debemos evitar la tentación que es producida por Azazel, que es nuestro enemigo, Satanás, el dragón, el engañador. Vamos a revisar las evidencias. Dice: no es cierto que si obrases bien serás recompensado, pero si mal, el castigo del pecado estará siempre presente en tu puerta. Mas de cualquier modo su apetito o la concupiscencia estará a tu mandar y tú le dominarás. Así dice Génesis 4:17. El comentario interesante, hermanos, de la Biblia de la Vulgata latina, comentada por Félix Torres Amat, dice: el pecado en hebreo se dice rabiosa fiera que acecha a la puerta para devorar. Pero el hombre, con la gracia de Dios, puede y debe vencerlo. Qué hermoso. O sea, puedes. El Señor lo dice. Tú puedes, yo puedo, todos podemos vencer a Azazel, al diablo, Satanás, en sus acechanzas. Desde un principio se establece la responsabilidad y poder de las personas que con carácter individual poseen para decir o el hacer o no hacer. Más aún, considerar el hecho de estar sujetos a la ley de Dios implica automáticamente capacidad absoluta y suficiente para enfrentar las consecuencias y ventajas de obedecerlas en ejercicio del libre albedrío. Así que es prácticamente impensable considerar la posibilidad que alguien nos mete en tentación. Peor aún que sea el mismo Dios, pues es quien nos dice en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que esté en los cielos. De manera que será necesario interpretar correctamente la parte de la oración modelo. Veamos qué nos dicen las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 10 y el verso 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La petición del Hijo de Dios al Padre pareciera ser, como dice Salmo 141:4, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. De manera que el verdadero significado de no nos metas en tentación tiene que ver con una profunda desconfianza de nuestras propias habilidades y nuestro expreso deseo de ser conducidos por el Señor, por el camino del bien y de la rectitud. Y dice, texto, mas líbranos del mal. En la versión de los Testigos de Jehová dice, líbranos del inicuo. La versión interlineal de Francisco La Cueva dice, líbranos del maligno. Casi al final de la oración se encuentra el motivo fundamental de la existencia de la misma oración. El enemigo, el inicuo, el maligno, el malo. Todos ellos sinónimos del que se opone a las cosas de Dios, es decir, Satanás, que quiere decir adversario, es un adjetivo. Si no existe el enemigo, entonces no habría necesidad de la oración y definitivamente no habría necesidad de una ley, y menos la de un Salvador. Pero este enemigo, cuyo nombre de pila es Azazel, es el que hace necesarias todas estas cosas. Pero la realidad de su existencia nos obliga a considerar seriamente
la reflexión de la reflexión de Pedro, que en 1 de Pedro capítulo 5 y el verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La naturaleza de su presencia y la certidumbre de su accionar es tan real como lo somos nosotros mismos. De ahí la necesidad de suplicar al Señor que nos fortalezca en el día de la tentación, como dice Hebreos capítulo 2, verso 18. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermoso saber esto, ¿no les parece? Qué hermoso es saber que tenemos un Salvador que sabe de lo que está hablando, porque además ha vivido, hermanos, peor de las condiciones que cualquiera de nosotros pueda enfrentar. Él sabe cómo resolver los problemas, hermanos. Y dice la oración: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ya finalizando la oración denominada el Padre Nuestro, que está inscrita como paradigma de temario en la petición diaria al Señor, se concluye casi de la misma manera como se empezó. Al inicio reconocemos a nuestro Padre, ahora reconocemos que el reino y el poder y la gloria le pertenecen a Él por siempre jamás. Este reino que fue declarado por nuestro Señor Jesús al inicio de su ministerio terrenal, cuando dijo en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mismo mandamiento les dio a sus discípulos cuando les dijo lo que está anotado en Mateo capítulo 10 y el verso 7. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. La invitación fue, como es ahora, para que tengamos acceso al reino del Señor, que no solo le pertenece, sino que nos lo ofrece para que podamos morar en él. En Juan 14:3 dice: y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es el único texto que dice: vendré otra vez. También tiene el poder de rescatarnos del valle de la sombra de muerte, pues como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa del Señor es que nos hará morar a su lado eternamente. También le pertenece la gloria, el respeto profundo, auténtico y militante que nace de nuestros corazones hacia quien hizo posible nuestra existencia y también nuestra salvación. Esa relación de solemnidad con el Creador, como dice Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Solemne, hermanos, solemne. A ti, buen Dios, sea la gloria, la honra por siempre. Nuestra admiración, respeto, confianza y amor sean para ti, buen pastor y redentor nuestro. Dice el Salmo 115:11, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y es vuestro escudo. Y el Salmo capítulo 8, los versos del 1 al 9, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.
Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menos que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y termina, hermanos, esta maravillosa y hermosa oración con un amén. La palabra de cierre, amén, es una palabra hebrea que pasa al griego y al latín sin modificación y que significa así sea o efectivamente. La afirmación taxativa de una sentencia o la exclamación profunda de una súplica. Todo lo dicho anteriormente nació en lo profundo de nuestros corazones en lenguaje de honradez y sílabas de sentimiento verdadero, que son el marco de nuestra comunicación con nuestro Creador. Veamos un resumen rápido de esto que hemos hablado. Primero, el reconocimiento de que nuestra oración se está dirigiendo hacia el Creador. Aquí le hablamos en un marco de absoluto respeto y consideración. Es nuestro Padre. La guarda de la ley de Dios. Sí, de esta ley. Es imperativa y necesaria para nuestra salvación. El precio ya lo pagó nuestro Redentor. Tercero, suplicar junto a todos los santos por el pronto retorno del Señor. Cuarto, reconocimiento de que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros en el marco de la absoluta confianza y amor hacia el Creador. Quinto, nuestro pedido diario por las cosas que es necesario para el diario vivir. Sexto, recordar nuestra necesidad de practicar el amor, empezando por el perdón. Séptimo, suplicar siempre al Señor su compañía, su dirección en los caminos de la vida. Octavo, recordar que el mal, Azazel, diablo, Satanás, es nuestro enemigo y rogamos al Señor que nos dote de lo necesario para enfrentarlo exitosamente, como cuando nuestro buen Jesús imploró diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Finalmente, el reconocimiento final de que Él es nuestro Creador y Redentor, y a Él sea toda la honra, la gloria y el poder, por siempre y jamás. Amén, amén y amén. Espero que te haya gustado este recorrido por esta hermosa oración y que sirva para que tú, en tu diaria comunicación con el Señor, puedas tener ese gozo y esa alegría de dirigirte a tu Creador, a tu Redentor, y quien está siempre a tu lado, dispuesto a ayudarte en todo lo que necesitas. La paz del Señor sea contigo. Amén y muchas gracias.